En esta presentación pretendo revisar dos condiciones médicas especiales muy frecuentes con las que nos enfrentamos en el día a día y a la vez abrir como el panorama de las generalidades para el enfoque de mujeres con condiciones médicas especiales ya más patológicas sin pretender en este corto espacio profundizar en ellas. Eso será tema futuro. Entonces vamos a revisar el evento obstétrico, la perimenopausia y ese enfoque general. Empecemos con anticoncepción postparto. Tiene definición. Implica prevenir los embarazos no planificados y prevenir los intervalos intergenésicos menores de 12 meses. Hay estrategias de Organización Mundial de la Salud para trabajar en esto. Es una prioridad. La ganancia para la sociedad, aprovechando este momento para generar una adecuada anticoncepción, es mucho. Acá tengo un esquema temporal. Acá tenemos el parto, 48 horas, una semana, 3 semanas, 4 semanas, 6 meses, 6 semanas, 6 meses y 12 meses o más. Entonces, un método disponible para todas las mujeres, independiente de la lactancia, muy adecuado sería pensar en vasectomía. Tenemos que incrementar el uso de vasectomías. Muchas veces decimos es que a los hombres no les gusta, lo rechazan, entonces no lo explicamos. Si a los hombres no se les explica, si no lo conocen, ¿cómo van en algún momento a acudir a él o a aceptarlo? Este momento del posparto es un momento en el que seguramente vamos a encontrar a la pareja altamente motivada para ella y pudiera ser una opción, con todas las ventajas que tendrá esto para la mujer. Tubectomía, realizar método quirúrgico definitivo. Podemos ver que se puede utilizar desde el posparto inmediato hasta una semana. Se recomienda que después de una semana se difiera y se vuelva a retomar solo después de las 6 semanas. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Acá hay condiciones técnicas, acá lo que sucede es que se aprovecha ese momento de contacto de la usuaria con el sistema. Implantes subdérmicos. Actualmente se sabe que los podemos usar desde el primer día posparto, desde el posparto inmediato, lo que de entrada nos está diciendo no tiene efecto deleterio sobre la lactancia y lo más importante, no tiene efecto deleterio sobre ese recién nacido y sobre ese niño. Tenemos la T de cobre, el endoceptivo, que se podrán utilizar en las primeras 48 horas posparto. Si no se aprovechó ese momento, ya debemos esperar hasta que ese útero involucione. Solo después de que el útero vuelva a su tamaño normal, vamos a volver a usarlo. Y anticoncepción de emergencia se habla que va a ser útil en casos necesarios desde la 4ª semana. Hay ovulaciones en las mujeres, es casi que imposible que se den antes de 30 días, pero a partir de los 30 días, si no está lactando, su lactancia no es con las condiciones necesarias para inhibir la ovulación, ella pudiera tener esa ovulación y ese embarazo. Para la mujer que está lactando, Organización Mundial de la Salud promueve la amenorrea de la lactancia desde el primer momento y hasta 6 meses, cumpliendo los criterios estrictos para que ella realmente logre toda su efectividad. Y si la mujer está lactando, recomiendan solo progestina a partir de las 6 semanas. Entonces miremos cómo el implante está por acá, miremos cómo el endoceptivo está por acá y ellos recomiendan solo progestina a partir de las 6 semanas. Los hormonales combinados para Organización Mundial de la Salud en la mujer que está lactando es solamente a partir de los 6 meses, no lo recomienda antes. Para la mujer sin lactancia, recomienda la solo progestina, acetato de medroxiprogesterona, mini píldora, desde el mismo momento del parto, y los hormonales combinados a partir de los 21 días posparto, porque al estar la mujer sin lactancia, nos puede ovular a los 30 días, entonces desde los 21 días, siempre y cuando no tenga factor de riesgo de trombosis. Esto es la propuesta de Organización Mundial. Acá tendríamos una observación y es el uso de anticonceptivos hormonales combinados que para organizaciones diferentes como CDC de Atlanta,
como la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá o como el Royal College de Reino Unido, la recomiendan incluso en mujeres lactando después de los 21 días, siempre y cuando no haya otros factores de riesgo de trombosis adicionales. ¿Y por qué esta discrepancia que van a ver ustedes en muchos sitios? Se da básicamente por unos estudios de no muy buena calidad que en algún momento hace bastantes años dijeron que se disminuía la cantidad o calidad de la leche, pero resulta que lo que se ha visto es que aunque se use y se pudiera modificar la composición, el desarrollo psicomotor de los niños, incluso empezando desde los 21 días, siempre y cuando la lactancia esté bien instaurada, el desarrollo de ellos no se afecta. ¿Cuál conducta van a tomar ustedes? La que estudien y consideren más indicada. ¿Qué tendríamos que estar pensando? Pensemos en métodos de larga acción que podemos usar desde el mismo momento y que estos métodos de corta acción queden solamente para la excepción de las mujeres. Hay suficiente respaldo para ese uso de dispositivo intrauterino y de implante en el momento del posparto inmediato. De este teníamos menos información, ya tenemos más. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud entonces? Antes de 21 días, en mujeres que no están amamantando, mire que nos pone los anticonceptivos orales combinados, parches y anillos, y los inyectables los pone en categoría 3 y 4. Después de los 21 días, si tiene factores de riesgo, los pasa a categoría 3. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y entonces resalto dos que son muy frecuentes que debemos tener en cuenta: el antecedente de hemorragia posparto grave y el parto por cesárea, el conocido consumo de cigarrillo, una obesidad muy marcada, la presencia de eclampsia es importante para nosotros, pero sabemos que no es muy frecuente, y la inmovilidad de esa mujer. Si la mujer está lactando, entonces miremos que Organización Mundial de la Salud nos los califica como categoría 4 y entre 6 semanas y 3 meses como categoría 3 a los hormonales combinados. Y los dispositivos intrauterinos están indicados excepto ante la presencia de una infección obstétrica. Cuando miramos el Reino Unido, los anticonceptivos hormonales combinados entre 6 semanas y 6 meses los considera categoría 2, Organización Mundial de la Salud categoría 3. ¿Por qué me gusta insistir en esto? Porque siempre oímos mensajes contradictorios entre quienes hablamos de este tema. Entonces, si yo me acojo a Organización Mundial de la Salud, doy una recomendación; si me acojo al Reino Unido, doy otra. Yo soy más de este lado porque creo que hay un sustento sólido para tener estas tranquilidades en el supuesto caso de que yo necesitara en estas mujeres un uso temprano de hormonal combinado. Con respecto al aborto, sí, inmediatamente, como habíamos dicho previamente. Vamos a trabajar un segundo tema bien importante para todos, que es la perimenopausia. Entonces, ¿cuál método voy a usar en estas mujeres? Mire, la edad por sí sola no es una contraindicación para ninguno de los métodos. Conclusión: estas mujeres de 40, 45, 47, 50 años son susceptibles de usar la totalidad de los anticonceptivos existentes, siempre y cuando no tengan otra condición que se los contraindique. Entonces da lo mismo tener 20 que tener 45 al momento de elegir un método. Pero si nos aparece hipertensión en cualquiera de ellas, o si cualquiera de ellas es fumadora de más de 15 cigarrillos día, ninguna de las dos podrá utilizar un método con estrógeno. Entonces, ¿qué sucede cuando las mujeres están usando métodos hormonales combinados y pasan los 50 años? ¿Cuándo se los vamos a suspender? Una alternativa: suspenda durante 2 meses y evalúe a ver si le viene menstruación de manera espontánea. Mientras tanto, o abstinencia o utilizar métodos de barrera. Si esa mujer, después de 2 meses de suspender la hormonal combinada, no ha menstruado, muy posiblemente es una mujer que está en menopausia, se confirmaría por hormonas y se suspenderían ya definitivamente los hormonales combinados. Una segunda alternativa es cuando la mujer
va a iniciar un nuevo sobre de pastillas o se va a aplicar un nuevo anillo o va a iniciar un nuevo ciclo de parches, ese mismo día, antes de empezar el uso, hacer una medición de FSH. Si nos sale mayor de 30, podemos estar seguros o casi seguros que esa mujer está en menopausia y se pudiera suspender el método. Lo ideal es tener 2 mediciones. Sin embargo, muchas mujeres van a tener niveles menores de 30 a pesar de ya estar en menopausia, es decir, va a ser un falso negativo, un número muy importante de mujeres, hasta un 60%. Es decir, muchas de las que suspendan una semana, les midamos, le vamos a decir, no, usted todavía no está en menopausia porque le dio menos de 30, pero efectivamente si le estudiáramos más, ella sí va a estar. Entonces, aparece la alternativa, mídalo 14 días después de suspender. ¿Cuál es el inconveniente de estos 14 días? Que usted ya la va a dejar una semana desprotegida porque no inició el nuevo método, el reemplazo en el momento que era. ¿Por qué? Porque un número importante de mujeres requieren hasta 14 días para poder manifestar este incremento de FSH a niveles menopáusicos. Mientras tanto, o abstinencia o utilizar un método de barrera. ¿Qué sucede con las mujeres mayores de 50 que están usando acetato de medroxiprogesterona? Ellas van a estar posiblemente en amenorrea. No vamos a saber si es amenorrea por el método, si es amenorrea por menopausia. Sin embargo, hay llamados de atención. Reino Unido nos dice, vea, a la mujer de más de 40 años, reemplácele el acetato de medroxiprogesterona por una mini píldora, por un implante, por un endoceptivo. Organización Mundial de la Salud, que dicta recomendaciones para países más como el nuestro, no propone límites. ¿Por qué? Porque el mínimo riesgo que induce este acetato de medroxiprogesterona en estas mujeres mayores, ese mínimo riesgo se compensa con los beneficios de tener esa mujer añosa planificando. Y entonces con ella, ¿qué se puede hacer para identificar cuándo suspenderlo? Se sabe que cuando se aplica el acetato de medroxiprogesterona inmediatamente suprime los niveles de FSH, es decir, va a quedar como si fuera premenopáusica. Sin embargo, 80 días después se sabe que esos niveles de FSH vuelven a lo que son los niveles normales. Entonces se pudiera medir FSH en el momento en que se va a aplicar la nueva dosis. Entonces mire que ya han transcurrido 10 días hasta cumplirse el plazo de los 3 meses, más una semana que era el momento en que se debía aplicar la ampolla. Entonces ahí vamos a tener un periodo en el cual pudiera identificarse ese incremento de FSH. Si se encuentran niveles por encima de 30 o 35, se diagnostica menopausia, pero se requiere hacer esto 2 veces. Eso implica costos para el sistema para tomar la decisión. Hay un momento por encima del cual definitivamente uno diría, ya sin hacer ninguna prueba se va a suspender la anticoncepción que venga usando una mujer perimenopáusica. Fijo a los 55 años, ese ya sería un límite extremo, pero sabemos que dependiendo de las poblaciones, las mujeres tienen más tardía o más temprana esa menopausia, entonces hay límites como decir a los 52, a los 53 años. No tendríamos criterio para nuestro país, sabemos que fijo no vamos a dejar en ninguna después de los 55, posiblemente a ninguna de los 54, posiblemente a ninguna de los 53, pero entre 50 y 52 pudiéramos aplicar estas guías. Con los dispositivos intrauterinos en mujeres mayores de 50 años, entonces si a la mujer se le aplicó después de los 40, esa mujer se le puede dejar ese método hasta el día en que lleve un año de amenorrea. Es decir, cuando ya confirmemos clínicamente una menopausia. Cuando la mujer tiene aplicado un endoceptivo después de los 45 años, no nos preocupamos, se le deja y ya ese le va a proteger por el resto de su vida y la recomendación es retirarlo a los 55 años. La recomendación es siempre retirar los dispositivos en mujeres postmenopáusicas. Aunque el riesgo es muy bajito, existe la posibilidad de que ella desarrolle infección o complicación de un dispositivo que ya no necesita. Entonces, una vez confirmada la menopausia, siempre retirarlo.
Vamos a pasar a un enfoque muy general de mujeres con condiciones médicas especiales. Creo que Criterios de Elegibilidad trae propuesta como para 120 condiciones clínicas diferentes. Las guías del Reino Unido le adicionan a esos unos 8 enfermedades más. En CDC encontramos, es decir, cuando nos encontremos con una mujer de estas, podemos tener para muchas de ellas fuente donde nos van a dar recomendaciones. Habrá enfermedades muy raras para las cuales no tiene sentido generar todo lo que significa hacer criterios de elegibilidad, entonces nos toca acudir a otras fuentes. No me cansaré nunca que hable de este tema de repetir esta frase. Cuanto más enferma esté la mujer, más efectivo tiene que ser el método anticonceptivo. Entonces la tendencia del personal de salud es que ven la mujer enferma, les da miedo de usar hormonas, a veces por una ignorancia prudente, a veces por exceso de prudencia, y exponemos a las mujeres que más necesitan una anticoncepción a un embarazo no planeado con toda la consecuencia negativa que esto tiene. Debemos conocer que hay condiciones médicas con las cuales de entrada, si una mujer se embaraza, sus riesgos de esa gestación para ella, para su producto, van a ser muy grandes. Entonces, en estas mujeres con estas condiciones aquí expresadas, que son tomadas de criterios de elegibilidad, algunas son absolutas, algunas son relativas, hay que ser mucho más cauto. Entonces, con cáncer de mama o los siguientes 5 años, no se debería permitir un embarazo. Valvulopatía cardíaca complicada, si a futuro su cardiólogo no ve que haya una posibilidad de mejorar, entonces debemos estar pensando o en un método quirúrgico definitivo, en un implante. Cuando esa diabetes ya está progresada, ha tenido unas consecuencias negativas, entonces cáncer de endometrio, ovario. La epilepsia es relativo, obvio, tenemos muchas mujeres con epilepsia usando métodos, pero hay casos refractarios donde habrá que pensarlo. Ciertos niveles de presión arterial que no se hayan podido controlar van a ser contraindicación. Algunas infecciones, la enfermedad trofoblástica va a ser temporal. Bueno, entonces siempre tendremos que evaluar ante ellas si requerimos un método definitivo o un método temporal. Y en algunas de ellas, pensar, una mujer tiene mutación trombogénica, sabemos que tiene contraindicación a ciertos métodos anticonceptivos, pero igualmente su riesgo de embarazo, de terminar en abortos recurrentes, de terminar en una trombosis, es bien delicada. Entonces, con estas mujeres hay que hacer una muy adecuada asesoría. ¿Qué miramos para tomar las decisiones? Gravedad de la enfermedad. Entonces, no es el diagnóstico per se. Yo puedo decir que hay una condición que se llama lupus, pero no todas las mujeres con lupus tienen el mismo grado de compromiso, ni tienen comprometidos los mismos órganos. Tengo que individualizar para ver eso, cómo me modula la decisión. Evaluar el riesgo de embarazo. ¿Qué sucede si esa mujer se embaraza con la enfermedad que tiene? Para con eso ir definiendo la duración. ¿Qué tanto necesita la anticoncepción ella? Una alternativa, insistíamos, mirar los criterios de elegibilidad de las diferentes organizaciones. Si no estamos en condiciones nosotros como especialistas en ginecología, si no estamos en condiciones como médico, como enfermera, busquemos a qué especialista tenemos que acudir para que de manera coordinada se llegue a una adecuada decisión. Y aquí un llamado de atención, generalmente el médico subespecialista en enfermedades es muy subespecialista en sus enfermedades, pero a veces no es el más idóneo para tomar las decisiones de anticoncepción, entonces por eso tiene que ser por un equipo. A las mujeres las debemos orientar y el mensaje de siempre es una decisión tomada entre los dos adecuadamente informados. ¿Cómo enfocamos entonces a estas mujeres? Tenemos dos miradas que nos llegarán siempre a lo mismo. Siempre llegaremos, independiente del insumo que entremos, a la misma decisión. Puedo mirar cuáles son las complicaciones de la enfermedad o las complicaciones del tratamiento y a partir de ella elegir el método. Bueno, esta enfermedad que se llama lupus,
que tiene síndrome anticuerpo antifosfolípido, que tiene ciertos marcadores, tiene un riesgo de trombosis. A ver, ¿qué me pasa con la trombosis y los métodos anticonceptivos? Los hormonales combinados inducen trombosis. Conclusión, ese no lo uso. O puedo iniciar de las interacciones de los métodos con la enfermedad o sus posibles complicaciones. Entonces sé que los implantes me inducen un sangrado irregular y sé a la vez que hay unos cánceres, por ejemplo un cáncer de páncreas que produce más, un cáncer de pulmón, producen más anemias, entonces sé que no es una buena candidata para eso. ¿Cómo la vamos a enfocar? Siempre pensar en orden descendiente de efectividad del método. Primero los más efectivos y de ahí para abajo. Identificar esas potenciales complicaciones de la enfermedad. Una vez tengo esas potenciales complicaciones, las confronto con las condiciones que son categoría 4 para cada método. Entonces, acordémonos, la casilla de los solo progestágenos de categoría 4 es casi vacía. La categoría 4 de los dispositivos intrauterinos son muy poquitas y algunas de ellas son muy ginecológicas, no aplican para la mayoría de las enfermedades, entonces ellos se me van a beneficiar. Miro cuando hay una contraindicación absoluta y paso al segundo método más efectivo. Y evalúo ese método contra las condiciones que son categoría 3, donde, insisto, hay que evaluar riesgo-beneficio y ya tomo la decisión si esta mujer en particular se beneficia de uno de ellos o si tengo la suerte de encontrar un categoría 2, muy posiblemente la encuentre, un categoría 2 que no va a tener ningún problema en este balance y que sea efectivo. Ahí está la página donde pueden bajar un excelente medio para mostrarle esto a las mujeres, no solamente a las enfermas, sino a todas en general, donde nos califican los métodos según una categoría y nos muestran la cantidad de embarazos que se presentan por cada 100 mujeres. Entonces estamos viendo cómo este mensaje visual para ella, de lo que hemos hablado en algún otro momento, les sirve para tomar una decisión informada. Aquí tenemos muchos embarazos, menos embarazos, y aquí los menos posiblemente nos ayuda a nosotros como clínicos a tomar la decisión y a las mujeres. Tengamos claro, casi no existen escenarios en los cuales una mujer es no elegible para alguno de los métodos de larga acción. Casi todas las mujeres, independiente de la enfermedad que tengan, pueden tener un dispositivo intrauterino, un implante o en algunos casos el acetato de medroxi. Y son muy pocos los escenarios en los cuales no es seguro o en el que los beneficios no superen los riesgos de los dispositivos intrauterinos. Entonces, hace bastantes años yo vengo presentando en diferentes escenarios una propuesta muy individual de cómo enfoco yo la anticoncepción para las mujeres con condiciones médicas especiales, pero que siempre he concluido que me aplica lo mismo para la mujer sana como para la mujer enferma. Entonces mi primera pregunta es si esta pareja acepta un método definitivo, y si esa mujer lo acepta, tengo opciones de vasectomía en primer lugar. Entonces pensemos en una mujer con una condición clínica tipo hipertensión pulmonar, someterla a una laparoscopia, someterla a una laparotomía, mientras someter a su compañero a una vasectomía puede ser más beneficioso. La mujer pudiera no aceptar un método definitivo. Yo siempre empiezo pensando, ¿tiene esta mujer una contraindicación para el dispositivo intrauterino? Si esa mujer no lo tiene, como van a ser la mayoría, mi siguiente pregunta es, ¿cómo es el patrón menstrual de esta mujer? ¿Menstrua abundante y doloroso? Si no menstrua abundante y doloroso, como en la mayoría de las mujeres, por eso siempre mi conclusión es que la mayoría la resuelvo con una T de cobre 380A. Si esa mujer tiene dismenorrea o menorragia, tengo una excelente alternativa que es el endoceptivo, y ya previamente les he mostrado dentro de la evidencia por qué pudiera uno en determinados momentos preferir una T de cobre sobre el endoceptivo, sin negar que hay mujeres con condiciones médicas
que se van a beneficiar de esta guía del endoceptivo. O tengo ya la alternativa de, si no quiere dispositivos, me voy por la vía del implante con todas las bondades que hemos visto. Si esa mujer tiene contraindicación para el dispositivo intrauterino, que era la otra alternativa, voy al implante como primera opción de ellas. Entonces, con estos métodos de larga acción, que no dependen de las mujeres, de alta efectividad, que tienen la menor cantidad de contraindicaciones, menor cantidad de mujeres en categoría 4, menor cantidad de mujeres en categoría 3, resolvería yo la inmensa mayoría de situaciones clínicas que ameritan anticoncepción en mujeres enfermas. Si esta mujer tiene contraindicación para el dispositivo intrauterino y no nos acepta un implante, no quiere un implante, o encuentro yo que tiene una contraindicación al implante, o esa mujer se beneficia del uso del estrógeno porque en ella en particular el uso del estrógeno va a contribuir a mejorar otra esfera de su salud, me voy por la vía de estrógenos. Entonces, esa mujer tiene contraindicación para los estrógenos. Si no la tiene, tenemos los anticonceptivos hormonales combinados, anillo parche oral combinado o parenteral combinado, que los elijo en un orden de acuerdo a los elementos que he planteado a lo largo de todo este curso, donde evalúo costo, efectividad, adherencia, continuidad para tomar con ellos una decisión, qué tanta información cuento a veces para resolver los efectos secundarios, qué tanta información tengo de ellos a largo plazo. Entonces, posiblemente como en los parenterales combinados, tengo una información muy sólida, no muy sólida con respecto a sus eventos cardiovasculares a largo plazo, pues en una mujer con estas condiciones que estoy evaluando en este momento, preferiría algo que conozco más. También existe la opción, entonces, si la mujer tiene contraindicación a los estrógenos o incluso desde por acá de esta misma vía, podría llegar a usar anticoncepción de solo progestágeno, de los cuales prefiero el endoceptivo al implante, pero que también tengo la alternativa del acetato de medroxiprogesterona y yo siempre dejo en último lugar de mis alternativas la mini píldora. Por el cumplimiento que hay que tener con el régimen con ella, porque obtengo más beneficios con otros métodos. Bueno, entonces esta es una propuesta. ¿Qué tengo que afirmar con ella? Reconocer, esto no está probado, esto no tiene medicina basada en la evidencia como modelo. Yo nunca he hecho un ensayo clínico para decir que las mujeres que se elige el método anticonceptivo con este algoritmo les vaya mejor que a las mujeres que se usó otro algoritmo o ningún algoritmo, sino que simplemente se hizo. No tengo ningún criterio para decirlo. Lo que puedo afirmar, y vivo convencido de ello, es que con toda la información que he planteado a lo largo de este curso, con lo que he dejado en el camino de fuentes del por qué uno o el otro, creo que sí hay un respaldo en evidencia a algunas de estas jerarquías que se plantea acá. No olvidando nunca, todo esto es previa concertación con la mujer, ella adecuadamente informada de estos conceptos y obvio que el médico tratante igual. Por último, reforzar en esto, sabemos que únicamente los preservativos sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual, entonces cuando consideramos que se necesita ese valor agregado, no lo podemos olvidar, no podemos olvidar esa protección dual. ¿Cómo enfoco la mayoría de estos casos de mujeres con enfermedades? Y entonces cuando miro en qué se centra las contraindicaciones, mucho se da por el riesgo de trombosis del estrógeno, mucho se da por el riesgo de enfermedad vascular arterial cuando los estrógenos están combinados con progestágeno, y los efectos hormonales directos que pueden tener ellos sobre algunas enfermedades o sobre algunas condiciones.
aclarando, el efecto hormonal directo de la anticoncepción no siempre es dañino. Si traemos a colación una enfermedad como artritis reumatoidea, como esclerosis múltiple, ese efecto hormonal directo va a ser benéfico. En otras, cáncer de mama, hígado, va a ser deleterio. Entonces, creo que alrededor de estos factores es que se centra la mayoría de las decisiones que debemos tomar con las condiciones médicas, enfermedades especiales, para lo cual me ayuda mucho el algoritmo previo. Y entonces siempre he concluido que quien me genera la mayor cantidad de problemas al tomar estas decisiones es la anticoncepción hormonal combinada. Cuando me salgo de ella, se facilita el camino, se facilitan las decisiones. Entonces, en mujeres con condiciones médicas especiales, posiblemente haya que acudir a la hormonal combinada solo cuando vamos a obtener un beneficio de ellas, un beneficio secundario, porque si nos centra que esas condiciones clínicas comparten alguno de estos riesgos, no vamos a poder utilizarlos. Espero que con enfoque, con este marco conceptual general de lo que yo considero que es la anticoncepción en mujeres con condiciones médicas especiales, podamos tomar unas decisiones más acertadas. E invitarlos para la última presentación que tengo en este curso, que será la orientación, asesoría o consejería, donde intentamos dar unas herramientas de cómo aplicar todo esto.